Y vamos a buscar en Levítico capítulo 23, verso 23. La pastora decía algo ahorita muy importante acerca del nombre, de que muchos le dicen Jesús, ¿verdad? Otros le dicen Yeshua, uno le dicen Cristo, otro le dicen Mashiach, pero es lo mismo para nosotros entenderlo, ¿ok? Porque si yo hago una pregunta acá, ¿cómo usted se llama? Laura, ¿cómo usted se llama en Alemania? Laura. Amén. O sea, los nombres no se cambian, sino lo que intentaron fue hacer una traducción del nombre. Pero Yeshua, Melech, Hamashiach es el Salvador y luego pasa, ¿verdad? Se latiniza como Jesús o Jesús, pero su nombre es Yeshua ben Joseph, Jesús, hijo de José, hijo de María, Miriam. Entonces, cuando usted escuche Mashiach o es Cristo, cuando usted escuche Yeshua es Jesús. ¿Ok? Se lo digo porque eh, para eso del 2020, en pandemia, plena pandemia, ¿verdad? 2019, 2020, en este país se desató una ola de malas interpretaciones en el sentido de cómo uno viene enseñando las escrituras. Porque las escrituras no se escribieron en español, ni se escribieron en latín. Las escrituras tuvieron tres idiomas. ¿Saben cuáles son? Arameo, hebreo y griego. Y ojo con esto. Digo griego no porque lo que la escribieron eran griego, sino que digo griego porque el idioma griego, que en ese entonces era el griego koiné, una lengua muerta, era el idioma imperante. Recuerden que ya el pueblo estaba helenizado y antiguamente el pueblo que conquistaba, ese ponía sus reglas y culturizaba. ¿O no recuerdan ustedes cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia? Que a los cuatro jóvenes le cambiaron los nombres, ¿recuerdan? Ellos no se llamaban Sadrat, Mesad y Abednego, ¿verdad que no? Le cambiaron el nombre conforme a sus deidades. Pero su nombre eran Azarías, Misael y otro no me recuerdo ahí. La cuestión es que sus nombres no eran de dioses paganos. Ellos tenían un nombre, tenían una cultura, tenían una identidad. Y su identidad era adorar al único Dios fiel y verdadero. Y le digo esto porque en pandemia, plena pandemia, se desató una ola de malas enseñanzas a través de unos maestros, entre comillas, que para mí son personas imprudentes y son personas que no tienen madurez espiritual. Porque hay conocimiento que no se transmiten a través de una red social o un video. Hay un tipo de conocimiento que a usted se le otorga así como usted y yo estamos, presencial, explicando los puntos para que las personas entiendan. Amén. Y por eso se malinterpretó esto y ya lo que usábamos un talí, un kipar, un shofar, nos llamaban judaizantes o nos llaman judaizantes todavía. Pero usted le pregunta a esa persona qué significa ser un judaizante y no saben explicarle, porque solamente son loros que escuchan una cosa y la proclaman o la dicen, la repiten. Pero si usted me pregunta a mí qué es un judaizante, yo le digo lo que es un judaizante. Pero también yo le diría a usted lo que es una persona greco-romanizada, porque ha recibido doctrinas greco-romanas. Amén. A ver, todos somos evangélicos acá, todos somos cristianos. Ok, ¿quiénes vinieron de la iglesia católica? Que hicieron el cambio. Entonces a nosotros nos enseñaron los católicos que María era el intercesor, ¿sí o no? ¿Y eso es lo que dice la Biblia? No, María no intercede. María está requete muerta y no puede hacer nada por nadie. Amén. Porque la Biblia me dice a mí, porque solo hay un Dios y un mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y ¿cómo se llama? María. No, se llama Yeshua HaMashiach, Jesucristo hombre. María fue un simple instrumento
que Dios escogió para manifestar al Mashiach. Amén. Al igual que Ana, al igual que Elizabeth, fueron bienaventuradas. Ahora, ¿ustedes no se consideran bienaventurados? Entonces no tan solamente fue María. Entonces, cuando uno le explica las cosas así a través de la luz bíblica, entonces las personas entienden. Amén. Por eso así, yo era devoto del catolicismo. Yo soy de Constanza. Yo sé lo que es tirarme 18 kilómetros a pie el 21 de enero y prender velones a una estatua. Por eso yo hablo con base experiencial y también bíblica. Amén. Entonces es así. Por eso quise abundar un poquito en lo que la pastora estaba diciendo, porque es un tema muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Ahora usted me pregunta a mí, yo soy judío. No, usted no es judío, pero usted es Israel. Porque una cosa es ser judío y otra cosa es ser Israel. Judío, la tribu de Judá, los que se quedaron allá cuando fueron cautivos. ¿Quiénes regresaron? Los judíos. Y los otros, las 10 tribus, esparcidas en el mundo entero. ¿Para qué? Para que el Eterno, Yahweh, Hashem, Adonai, como usted quiera decirle, se glorificara en una promesa que le hizo al pueblo. Y la promesa fue: si ustedes desobedecen, los esparciré a todo el mundo. Lo voy a esparcir. Pero la promesa sigue diciendo: pero cuando regresen, cuando hagan teshuvá, arrepentimiento, los recogeré de todos los confines de la tierra. Y la pregunta sería: ¿volvieron la tribu del norte? ¿Volvieron, regresaron las 10 tribus? ¿Están ahí? No, eso es imposible, porque la promesa a Abraham en Génesis capítulo 12 fue: de ti haré una gran descendencia que no será contable, será como la arena. Entonces, ¿usted cree que Israel compone esa promesa ya? Si ellos son poquita gente. No. Entonces la Biblia me enseña que Dios está haciendo su plan maravilloso a través de ellos, de las 10 tribus del norte. Y eso está en la Biblia. Entonces, por eso usted va a escuchar gente que va a venir a las raíces hebreas, gente que va a hacer la transición, gente que va a decir Yeshua, gente que se va a conectar con la fe, porque nuestra fe no viene de Roma, nuestra fe no viene de Grecia, nuestra fe viene de un Dios judío cristiano, porque no existiría el cristianismo sin el judaísmo, pero el judaísmo seguirá existiendo sin cristianismo. Amén. ¿O no le servimos nosotros al Dios de Abraham? Y el Dios de Abraham era dominicano. Se ve como medio incoherente. Tú le sirves a un Dios. No, es que ese es el único Dios fiel y verdadero. Pero Dios no tiene favoritismo con nadie, sino que Dios tomó a este pueblo, a los hebreos, porque no eran Israel ni los judíos, a los hebreos, para glorificar su nombre. Amén. Por eso usted ve que Dios toma a Moisés, lo mandan de Faraón y dile que lo deje ir. ¿Quién me envía? El que es, el que era y el que será siempre. Yohei Bajei, Eye, Ashe, Eye, el que seré. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nombre. Dios tiene atributos. O si usted es tan inteligente más que yo o más que la Biblia, dígame cuál es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios puede ser cualquiera, ¿no? Porque la palabra Dios viene de Teos, que es Dios, mitología griega. Por eso los judíos le llaman Hashem, Yahweh, Elohim, Adonai, Jehová Nisi, porque son atributos donde Dios se ha glorificado. ¿A cuánto Dios no se le ha glorificado como Jehová Shalom? ¿Quién no ha sido recibido por ese atributo? Que Él ha sido tu paz. Pero también Jehová Nisi, Jehová Jireh. Amén. Jehová Sabaoth. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Eterno por eso. Entonces, ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se le revela a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese mismo Dios luego pone leyes, estatutos, preceptos, o llámele misbot, mandamientos. Pero miren esto, miren la diferencia de un pensamiento
helenístico o occidental y un pensamiento conforme a las escrituras. Cuando la gente escucha la palabra ley, como que eso le resuena, ¿verdad? Como que eso le afecta, como que eso como que le activa algo y dice, no me hable de ley. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que ya no vivimos bajo la ley, sino ¿bajo qué? Pues como usted vive bajo la gracia, pásese un semáforo en rojo en la 27, que ya usted no vive en la ley. ¿Por qué se lo digo esto? Porque es fácil de entender. Eso es para que usted vea cuando usted es adoctrinado conforme no a las escrituras, sino adoctrinado conforme a un dogma humano. Porque toman este pasaje bíblico para decir que ya no vivimos bajo la ley. Pero ahí la palabra ley no es una ley que te quiere destruir. Es al contrario, es una instrucción que te quiere guiar, que quiere el bien para ti. ¿O usted no pone leyes en su casa? Usted pone leyes en sus casas. ¿Por qué? Porque hay que evitar desgracia. ¿Y qué es lo que evita una desgracia? Una ley, una instrucción. Amén. Entonces, cuando usted lo ve a la raíz de la Biblia, ¿qué dice? Ahí no dice ley, ahí la palabra es nomo, griego, que viene de anomía, que significa sin ley. Entonces, somos como chivos sin ley, como dice el dicho. No, ahí la palabra tiene que ser Torah. ¿Y qué es la Torah? Es la instrucción que Dios le da al pueblo. ¿Para qué? Para guiarlo por el desierto. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la Torah? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? No matarás, no mentirás. ¿Quiénes tratan de obedecer eso? Yo trato. Entonces yo vivo bajo esa ley, bajo esa instrucción. Es la palabrita a veces como que choca. ¿Ok? Porque no es lo mismo yo ponerte una ley que instruirte. Amén. Entonces cuando el apóstol Pablo dice ya no vivimos bajo la ley, no está hablando de la Torá, no está hablando del Antiguo Testamento que fue abolido. No, nada fue abolido, porque Dios no tiene sombra de variación. Cuando el apóstol Pablo dice esto, dice ya no vivimos bajo la ley del pecado. ¿Y cuál era la ley del pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, pero mi Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario para que yo no viva bajo esa ley, a su nombre. Entonces bajo esa ley es que yo no vivo, porque ya alguien pagó mi precio. Por eso Yeshua dice consumado es, tetelestai, la deuda fue pagada. Y aleluya. ¿Y por cuánto Cristo no pagó la deuda aquí? Cristo pagó mi deuda, porque la deuda decía, por cuanto tú pecaste, está apartado de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es más fácil entenderlo así? ¿O no sería lo correcto? Porque yo no vivo bajo ley del pecado, porque alguien pagó el precio. Amén. Gloria a Dios. Todo el tiempo se va rápido. Ni he leído. Es que esto es exquisito. Esto es poderoso. Pero vamos a Levítico 23, porque vamos a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Levítico 23, cuando lo tenga déjeme saber, por favor. Vamos a ser muy bíblico hoy. Siempre lo hemos sido, pero hoy tenga su Biblia en mano. Leemos la palabra en el nombre del Dios Todopoderoso de Israel. Dice así: y habló Jehová a Moisés. ¿Dice así su Biblia? Ok, porque voy a leer una misma Reina Valera. Y habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Preste atención. Y habló. O sea, no está diciendo y habló Moisés al pueblo. No. Y habló Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios, el Padre. El Padre es Dios. Entonces vamos a ver lo que él le dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. ¿A los hijos de quién? Dice a los judíos aquí. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes
tendréis día de reposo. Shabbat. ¿Quién lo está diciendo? Es Jehová que está hablando aquí. Yo solamente estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Y usted lo está leyendo, ¿sí o no? Y dice, una conmemoración al son de ¿qué? De trompetas y una santa convocación. ¿Quién está dando esta orden? Jehová. ¿A quién? A Israel. Ay, ¿por qué Israel? Porque Israel fue el pueblo que al Padre en su eterna misericordia y gracia le plació usar para glorificar su nombre. Dice a los cristianos ahí, ¿escogió a los cristianos? No, dice a Israel. ¿Pero cómo así? Sí, usted y yo venimos a ser parte de Israel a través de ¿quién? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ya debemos de sacarnos de la mente de que Cristo rechazó a Israel y ahora la niña de sus ojos a la iglesia, porque es una mentira. Porque Pablo dice en Romanos 11, ¿acaso ha rechazado Dios a Israel? ¿Sí o no? Vamos a ser bíblico, búsqueme a alguien ahí, Romanos capítulo 11. Y no me mire feo. Somos creyentes. Pero yo quiero que usted, Señor, reprenda todo espíritu contrario, pero yo quiero que hoy usted entienda que no es conveniente ser antisemita. Romanos 11. Miren, digo pues, él le hace una pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Sigue. En ninguna manera. Pero su transgresión vino pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a que entre el plan gentil. O sea, yo no me estoy inventando nada. Es la Biblia que lo dice. Y ahí está clarito, no hay que ser tan teólogo para entender esto. Pero aquí dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y hay gente que odia a Israel. Y hay gente que dice, ellos mataron al Mesías. Porque no entienden el plan de salvación. Entonces, cuando nosotros entendemos el plan de salvación, ¿qué decimos? Gracias, Señor, porque muchos no te recibieron. Gracias porque en esa transgresión vino mi salvación. Amén. Entonces dice, para provocarles a celos. ¿A quién provocarles celos? ¿A los cristianos? A Israel. O sea, nosotros es que provocamos a celos a Israel, a el Israel que no ha recibido a Yeshua como Mashiach. ¿Para qué? Para que lo reciba. Amén. Sigue. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Qué es la riqueza del mundo? Su transgresión. Y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque de eso se trata. De que vamos a ser restaurados. ¿En quién? En Israel, a través de la promesa. A través del sacrificio. Sigue. Porque a vosotros hablo, los gentiles. ¿A quiénes? A Israel. A los gentiles, dice Pablo. Porque a vosotros os hablo, gentiles. ¿Qué le hablo? Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque no podía ser Pedro. Tenía que ser Pablo. Tenía que ser Shaul. Porque era un hombre más entendido en la tolerancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue diciendo? Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, dice Pablo. Porque Pablo dice, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo. Dice, a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Sigue. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, lo que le dije ahorita, por eso Dios permitió esto. Porque para reconciliar el mundo entero. Por eso es que nosotros no adoramos deidades mitológicas griegas. Por eso nosotros no aceptamos que María intercede por nosotros. Por eso nosotros no aceptamos que ella intercede por nadie. Porque solamente hay uno que murió en la cruz del Calvario.
y que recibió azote y que recibió bofetada. Porque el ser humano o las tinieblas son expertas en confundir al ser humano, de poner sus ojos en las cosas creadas y no en el creador. ¿Qué decía Pedro cuando se sanaban los enfermos a través de su sombra? No es por mí. O no lo dice el corito, no era la sombra. Era el rúa de Dios en Pedro. Sigue. Si sus primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí ahora que Pablo comienza a conectar directamente. Miren esto. Está hablando aquí de las ramas. Sigue. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella. ¿Quién es el olivo injertado? Israel. Los gentiles. ¿Dónde fueron injertados? ¿A Roma, a Grecia? No, a Israel. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién lo dijo? Giancarlo. ¿Quién lo dijo? Jesús fue que lo dijo. ¿O no lo dijo Jesús? A la samaritana. Porque la salvación viene de los Yeshua, judío, de la tribu de Judá. ¿O no se conoce como el león de la tribu de Judá? ¿Sí o no? Ahí sí lo queremos, ¿verdad? Pero no queremos nada con Israel. Votamos en contra de Israel. Señor, reprenda al diablo. Israel es genocida. Sí, porque las noticias son expertas en darte a ti y brindarte solamente lo que ellos quieren darte y brindarte, porque es un sistema diabólico en contra del pueblo de Dios. ¿O no dice la Biblia orar por la paz de Jerusalén? Seguimos. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién ha sido participante? ¿Quién está siendo participante? Los gentiles. No dejaste contra las ramas, porque habían gentiles que tenían esto ahora y querían de una vez rechazar a Israel. Y Pablo tiene que confrontarlo. ¿A quién? A los judíos, a los israelitas, a los gentiles. Y Pablo le dice: no dejaste contra las ramas, porque ellos son las ramas, ellos son el olivo natural. Tú eres un injertado. Eso duele mucho. La teología no le gusta este asunto. Pero aquí tenemos compromiso con las escrituras. Hay los dispensacionistas, los dispensacionalistas, los calvinistas, los darwinistas, que ya vivimos bajo la dispensación de la gracia. Pues a lo que tú quieres entonces. Wow, increíble, Ismael. Sigo. Si te jacta, sabe que no sustenta tú la raíz. ¿Usted está entendiendo esto? O sea, si tú te vanaglorías de que ahora tú recibiste la promesa, pero quieres ir en contra de la rama del olivo, ¿qué dice? Entiende que no eres tú que sustenta la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es lo que sustenta el fruto? El fruto no se sustenta solo. El fruto de que cae de la mata, ¿qué comienza a pasar en ese fruto? Se comienza a descomponerse. Pero eso hay tanta doctrina corrompida. Pero eso hay tanta doctrina y tanto dogma corrompido, podrido, que solamente hablan de hueca filosofía, solamente conocimiento vano de hombre, inventos teológicos. Sí. Y arrebate y agarra y declara y es tuyo. Mas la Biblia te está diciendo: mira que te he puesto hoy el camino del bien y del mal. Si eliges este camino del bien, ¿qué pasa? Te irá bien en el campo, en la ciudad, con tu familia, todo. Pero la doctrina de la gracia es diferente. Písalo, es tuyo. Tómalo, es tuyo. Arrebátalo. Quítale la mujer a ese esposo, es tuya. Profeta diabólico, que por no tener una sana doctrina, Dios les revela eso. ¿O me equivoco?
Dios me dijo. A su nombre. Está durmiendo. No sustenta tú la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Oye lo que Pablo está diciendo. Ahí es que entra la teología de reemplazo, que dice que Dios rechazó a Israel y ahora es la iglesia el cuerpo de Dios, que es la iglesia la niña de los ojos. Y Pablo le respondió aquí hace miles de años en la epístola de los Romanos, porque aquí se le está hablando a gentiles con el mismo pensamiento de muchos hoy en día. ¿Qué le dice? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sigue y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe está en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Sigue. Porque si Dios no perdonó a los de las ramas naturales, a Israel, a ti tampoco te perdonará. Así que ve soltando esa gracia libertinaje. Eso no existe. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Sigue. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Sigue. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos? Sigue. Que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Sigue. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dios mío, dale para atrás otra vez. Miren esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y cuando usted escucha la teología de reemplazo, que dice esta palabra, el misterio. No, el misterio fue que ya Dios rechazó. No, es al contrario. Ponlo. ¿Cuál es el misterio que Pablo no quiere que ignoraran? Para que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a quién? Endurecimiento. Diga, en parte. ¿Pero para qué? Vamos a ver, dale. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Para qué? Para que hasta que haya entrado la plenitud. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y Pablo fue apóstol ¿a quién? A los gentiles. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. La pregunta es, ¿qué puerta de Apocalipsis se llama mormona, testigo de Jehová, evangélica pentecostal, séptimo día, adventista, bautista? No, solamente son 12. Y por una de esas usted y yo debemos de entrar. ¿Usted entendió el mensaje? 12 puertas, 12 apóstoles, 12 tribus. ¿De dónde son las 12 tribus? De Israel. Ese es el plan de Dios. Yo creo que termina ahí ya, ¿verdad? ¿No? Sigue. Vendrá de Sión, ¿quién? ¿Y quién es el libertador? Yeshua. Que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿En cuanto a qué? A la
Elección, porque ya fueron elegidos. Entonces, ¿cómo usted y yo amarramos esto? En Israel. ¿A través de qué? Del pacto de Cristo, de la muerte del Cordero, para venir a ser un solo pueblo. Amén. Entonces, ahora que voy a leer. Aleluya. Esto no es fácil. Entonces, ahora volvemos a Levítico 23. Y quien está hablando aquí al pueblo es el Dios de Israel. Es el Dios tuyo y mío. Y Él envía a decir a ellos que para esta fecha me hagan santa convocación, memoria. Y para celebrarlo, toquen trompetas. ¿Qué toquen? Trompetas. Y de ahí viene la fiesta de Yom Teruah, que significa grito, júbilo, alerta. Yo quiero que tú me pongas en la pantalla el texto que el pastor leyó en Apocalipsis, me lo dejé ahí. Entonces, ¿quién es que envía a conmemorar esto? Dios a su pueblo. Y le dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Y estamos hablando de Israel, ¿sí o no? Y ya yo le dije a usted que usted y yo somos Israel. Ahora, yo lo que no le voy a decir a usted es que usted es judío. ¿Usted ve la diferencia cuando se le explica así? Y la pregunta es: ¿y yo te estoy judaizando con esto? No. Yo no te estoy diciendo que vaya obligatoriamente a hacerle la circuncisión a tu hijo. Pero ¿sabe qué? Según la biología o la ciencia o la medicina, lo mejor que le puede pasar a un hombre es estar circuncidado. ¿Lo sabían hombres? ¿Lo sabían hombres? ¿Lo sabían hombres? Le ayuda con la próstata. Le ayuda de muchos problemas. Le ayuda de muchas infecciones. Le ayuda en todos los sentidos. Entonces, ¿es malo? No, no es malo. Pero la Biblia me dice que ahora mi corazón tiene que estar circuncidado. Entonces yo te tengo que decir a ti ahora: si tú te circuncidaste, hombre, gloria a Dios. Yo me lo quiero hacer. Yo no estoy circuncidado, yo me quiero circuncidar a su nombre. Pero yo no te voy a obligar. Pero trata de que tu corazón sí esté circuncidado. Amén. Entonces, ¿qué es judaizar? Que yo obligatoriamente tenga que circuncidarte. ¿Qué es judaizar? Que yo obligatoriamente tenga que decirte a ti que tienes que hacer ciertos rituales para celebrar ciertas cosas. Eso se hace si tú quieres, pero no es malo. Pero la Biblia dice que Jesús estaba en contra de la ley. No, él no estaba en contra de la ley, porque él dice: yo no he venido a abolir, sino ¿a qué? A cumplir. Pero que en un escenario bíblico la Biblia dice que le llamaron a los discípulos de Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús le dijo: no, tranquilo, déjenlo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿es malo lavarse la mano antes de comer? Séame sincero, dígame sí o no. Entonces no es malo. Pero Jesús tampoco dijo que era malo. Jesús está hablando con judíos como él, que hablan así, y cualquiera cree que están peleando. O si usted quiere, investíguese, pero de dos rabinos siempre van a salir tres respuestas, o tres opiniones, o tres preguntas de dos, porque esa es su cultura. Ellos se manejan así, a su nombre. Entonces es entender esto. Y cuando yo me voy a la Biblia, yo tengo que tratar de meterme en la cultura en el que se escribió esto, en el contexto histórico, para qué se dijo, cuál fue el motivo y de quién viene el mandamiento. Y aquí el mandamiento me enseña que no fue Moisés que le nació una mañana, que se levantó aburrido y dijo: yo quiero gozar, vamos a hacer una fiesta hoy. No. Fue que Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ahora, solamente esto no se queda ahí, porque esto tiene su significado. Por ejemplo, la palabra Yom Teruah significa el día de la proclamación. El día de la proclamación.
Ahora, ¿qué es lo que hace este sonido? ¿O qué es lo que causa este sonido? O esta proclamación. Este sonido, esta proclamación, lo que hacen es que causan en ti que puede estar velando, que puede estar en la brecha, que puede estar despierto. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes. ¿Te alumbrará quién? Cristo. Pero si tú no te despiertas, ¿te va a alumbrar Cristo? Cuando usted se quiere levantar a las 5 de la mañana, ¿qué usted hace para levantarse? ¿Pone una qué? Yonterúa, alarma. Una alarma. Porque tú entiendes que por ti solo no lo vas a lograr. Amén. Porque tu cuerpo te pide descanso. Pero tú dices: pero yo me tengo que poner en la brecha a favor de mi familia. Yo me tengo que poner en la brecha a favor de mis hijos, de mi matrimonio. Entonces, ¿qué hago? Pongo una alarma a su nombre. Por eso muchas veces, sin tú poner una alarma, el Rúa te despierta en la madrugada para que te tire a orar. Tumba los platos, tumba el asunto. Y tú crees muchas veces que es un ladrón. No es un ladrón, es una alarma espiritual a su nombre. Entonces, ¿está mal esto? No, al contrario, está bien, porque Dios nos está preparando para los tiempos finales, para los tiempos venideros. Aleluya. El escenario de las 10 vírgenes: 5 insensatas y 5 prudentes. 5 imprudentes y 5 prudentes. Y dice la Biblia que todas, ¿qué hacían todas? Dormían. Todas. Pero habían 5 que dijeron en el mundo espiritual: voy a poner una alarma. Habían 5 que dijeron: yo tengo sueño, yo estoy cansada, pero voy a poner una alarma. Ahora voy a predicar. Habían 5 que dijeron: hay problema en el matrimonio, hay una situación difícil en la familia, pero voy a poner una alarma. Porque yo no me voy a quedar dormida cuando suene la trompeta. No me voy a quedar dormida cuando el Espíritu Santo venga a despertarme. A su nombre. Y como pusieron una alarma, eso significa que se prepararon. ¿Y cómo se prepararon? Dijeron: espérate, puede ser de que mañana no haya aceite. Déjame resolverlo hoy. Porque hay gente tremenda que quiere dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Hay gente tremenda que no prepara la vasija para mañana y mañana está vacío. En un momento, hace mucho tiempo, me voy con mis hijos, los adoradores, para construir una semana de predicación para allá. Y ellos nunca me vieron a mí ni leyendo la Biblia, ni de que metido en un cuarto, ni que en el monte planchado. No. Y me dice Ariel, el líder, en un momento: varón, ¿y cómo es que tú lo haces? Y yo: es que yo no me preparo cuando voy a la guerra. Yo me preparo antes de ir a la guerra. ¿Por qué? Porque es una vasija que tiene que tener un depósito. Y las 5 prudentes dijeron: yo no voy a esperar a la mañana, yo voy a llenar mi vasija hoy. Y cuando la trompeta suene, cuando el esposo llegue, yo estaré preparada. Porque pusieron una alarma. Y dice la Biblia que cuando llegó el día, llegó el esposo, las prudentes, ¿qué hicieron? Entraron, los recibieron, le prepararon el camino. Pero las 5 insensatas llegaron, pero no entraron, porque llegaron tarde, no estaban preparadas. A su nombre. Entonces, ¿qué es Yonterúa? Yonterúa es el día de la preparación para recibir al amado,
para recibir al amado, al que dijo que se iba y como se iba, volvería. Aleluya. A su nombre. Yom Teruah. Yom es día. Y-O-M. Día. Yom, día. Yom Teruah. Día del clamor, día del grito, día del júbilo, día de la trompeta, día del sonido. Por eso es que estas fiestas se conectan para esta temporada. Amén. Es una secuencia. Yom Teruah es el llamado, es la alerta. Por eso el profeta en la antigüedad se ponía en la brecha. ¿Dónde? En el monte. Y de ahí él veía los problemas espirituales. Y cuando usted lo lleva a un terreno terrenal o físico o humano, era ese soldado que se ponía en el pináculo de la montaña con una trompeta para cuando viniesen los enemigos anunciarle al pueblo que venían los enemigos. ¿No ha visto películas de vikingos y esas cosas? Es lo mismo. ¿Qué hacía? ¿Qué tocan? Un cuerno. Y un toque específico diciéndole: prepárense que vienen los enemigos. ¿Quién era el encargado de anunciar esto? El que estaba en el pináculo. A su nombre. Por eso espiritualmente usted tiene que estar conectado a ese atalaya o a ese naví, profeta, que está en el pináculo con los ojos abiertos, con los oídos prestos para cuando Dios habla. Por eso cuando el profeta bajaba a la ciudad, bajaba, gloria a Dios, al llano, hablaba de parte de ¿quién? Del Eterno, porque él recibía la revelación y se la comunicaba al pueblo. Él iba haciendo el trabajo de un atalaya, de un comunicador, de alguien que está en alerta. Por eso en su familia usted es el encargado, la encargada de ponerse alerta, identificar por dónde el diablo y las tinieblas quieren entrar. Gloria a Dios. Y cuando usted está en la brecha, usted sabe por dónde viene. ¿Y qué usted hace? Toca la trompeta, aleluya, y despierta a la familia. Vamos a levantar un altar, vamos a orar, vamos a buscar a Dios como nunca. Porque usted es el encargado. Pero usted tiene una alarma espiritual que te despierta. Por eso usted ve que hay atmósfera, hay lugares, hay situaciones que usted está como medio raro, como que usted no se siente. Usted sabe que está pasando algo. Usted dice: esto se ve bonito, pero aquí hay algo que no me convence. A su nombre. Esta fiesta está buena, pero aquí hay algo que no me convence. El alarma espiritual diciéndote que tú no perteneces ahí. Diciéndote: es que tú tienes que interceder a favor de esa familia. Es que tú tienes que levantarte en son de guerra. Porque cuando se tocaba la trompeta era guerra que venía. No era era guerra. A su nombre. Aleluya. Entonces, esto es el significado espiritual. ¿Qué anuncia Yom Teruah? Yom Teruah anuncia una nueva era, un nuevo tiempo. Por eso su tema es entendiendo los tiempos. Ahora bien, ¿cómo yo entiendo los tiempos si yo no conozco los prodigios, ni las señales, ni los símbolos, ni nada de lo que tiene que ver los tiempos proféticos? La gente cree que profecía es profetizar y decirle a alguien su cédula y su nombre. Eso no es profecía, eso está lejos de la profecía. Profecía no es yo decirte que mañana vas a ser próspero y vas a tener una buena familia. No, eso se llama añadidura, eso no es profecía. Y eso se consigue solo, nada más tiene que buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso no hay ni que profetizártelo. Eso viene solo. Profecía es cuando el profeta se despojaba de él mismo, se negaba a sí mismo para recibir la ordenanza de Dios y decirle al pueblo: apártense de los malos caminos, apártense del pecado, apártense de la mala vida y vuélvanse a Dios, porque viene guerra espiritual, viene guerra. Por eso cuando Jeremías profetiza y le dice al pueblo: viene gente de Nabucodonosor, viene Nabucodonosor, arrepiéntanse, vuélvanse a los caminos, paraos en las sendas antiguas, dice Jeremías, y nadie le hizo caso.
¿Y qué pasó? Vino Nabucodonosor y acabó con todo. Porque no escucharon la alarma. Y la alarma era, pastora, Jeremías. Porque somos tú y yo la voz de Dios en la tierra. Nosotros somos ese chofar. Nosotros somos ese instrumento. Préstame el instrumento. Nosotros somos ese sonido. Esto no tiene poder. Esto no tiene poder. Pero es un símbolo profético. ¿Que anuncia qué? Que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero que también anuncia la guerra. Y al sonido de la trompeta, del chofar, del cuerno, era una proclamación de que había que estar alerta. El pastor dijo algo. Esto no es un cliché. Nuestro Mashiach viene. Y viene por un pueblo santo, kadosh, sin mancha, sin arruga, de manos limpias. Nosotros no somos perfectos, pero yo prefiero intentarlo que residir en lo que a Dios no le agrada. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, Yonterúa, Yeshua y su segunda venida. Yonterúa es un llamado a despertar. Yonterúa es un llamado a una nueva era. Lo que te indica que se aproxima el Olam Abad, el mundo por venir. Lo que anuncia que tú vas a pasar del plano terrenal, de enfermedad, de problemas, de situaciones, a un plano donde solamente adoraremos al Padre y todo será hermoso. Dice la Biblia, no recuerdo muy bien, que allí no habrá necesidad ni de la luz ni de la noche, porque estaremos plenos en Él. Por eso el apóstol Pablo esperaba esta venida. Y lo dijo, y nosotros, los que hayamos resucitado, los que hayamos sido arrebatados, Pablo lo esperaba. Y si Pablo lo esperaba, ¿por qué yo no lo puedo esperar? Si Pablo dice que este es el galardón, que esta es la recompensa, su nombre. Pero Pablo estaba activo, escuchando la voz, escuchando la alarma, escuchando la alerta de que se avecina un nuevo tiempo. A su nombre. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice: nosotros, los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, está hablando de un tiempo presente. Por aquí también puede ser un tiempo presente futuro, porque Pablo no vio la segunda venida. Y dice: y permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron. Primera Tesalonicenses 16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Mashiach, ¿qué harán? Resucitarán primero. A su nombre. Les revelo ese misterio. Y los muertos en Mashiach resucitarán. ¿Sabía usted que todos vamos a resucitar? Malos y buenos. Por eso es que le digo, no hay una cosa más fuerte cuando usted comienza a desintoxicarse de esa doctrina romana. ¿Y dónde está tu abuelo? En el cielo. Y me mira y me cuida. Ajá. No, él no está en ningún cielo. Él está durmiendo, descansando. Mi tía me mira de allá. Yo sé que usted lo dice con amor y es válido, pero tenga la confianza y la fe en que nos vamos a encontrar. Y si murió en Cristo, resucitará primero. A su nombre. A su nombre. Son cosas que yo sé que tocan nuestra sensibilidad. Es fuerte, yo he perdido seres queridos.
Pero la Biblia no tiene compromiso con nadie. Primera de Corintios 15:52 dice: porque sonará la trompeta. ¿Qué sonará? ¿Y qué dice Levítico 23? En el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis reposo, una conmemoración al son de trompetas. Dice 1 Corintios 5:15-52: porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar, de ojos al sonar de la trompeta. Déjame ver si la puse. Ven acá, papá. Aleluya. Y cuando el pueblo escuchaba esto, ¿qué hacía? Se ponía de una vez en alerta. ¿Usted se imagina entonces que suene la trompeta y que usted no la escuche? Si yo no escucho la alarma, no voy para el trabajo. Se embromaron los niños, no hay desayuno, no hay colegio, no hay nada, porque la alarma no causó en mí el trabajo que yo necesitaba que cause, y era despertarme. ¿Qué era? Despertarme. Por eso conmemoramos y celebramos Yom Teruah, para hacerles recordar a nuestros hijos, a nuestra familia, de que el Mashiach viene y viene. Y dice acá en Apocalipsis: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.